Bienvenido a Hablando de Prácticas Profesionales en la Universidad Autónoma de Occidente. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo capítulo de nuestro programa Hablando de Prácticas Profesionales en la UAO. Este podcast está realizado por Valery Mesa, Juliana Antolines, Natalia Espinosa y Juan Camilo Andrade. El éxito nunca llega solo, hay que trabajar arduamente para conseguirlo. Un ejemplo de ello es nuestra invitada de hoy, quien nos contará su experiencia y los grandes retos que enfrentó iniciando como practicante del grupo Comeva, para hoy día convertirse en la analista de comunicaciones internas. Así es, su nombre es María Camila Valencia y le damos una calurosa bienvenida. Todos, muchísimas gracias por invitarme a contar mi experiencia. Espero que les pueda aportar muchísimo. Muchas gracias a ti, María Camila, por aceptar el espacio. Pero bueno, entrando en materia, cuéntanos cómo fue tu proceso de selección para la práctica en cuanto a la organización y en cuanto al enfoque. Bueno, inicialmente yo tuve que seleccionar cuál era el enfoque que le quería dar a mi carrera, porque la práctica es una gran oportunidad para ingresar a una organización con el enfoque que tú le quieras dar. En mi caso, al principio era comunicación para el cambio social, pero finalmente terminé buscando las prácticas en comunicación organizacional porque me di cuenta que desde la comunicación en las empresas también podemos mejorar la calidad de vida de los colaboradores y así tener un impacto positivo en la sociedad. Entonces empecé a buscar en diferentes organizaciones, hice aproximadamente 10 entrevistas, al final quedé en 3 empresas diferentes y pues tuve la oportunidad de elegir al Grupo Comeva, que fue la organización donde hice mi práctica y donde me encuentro actualmente. Bueno, es bastante importante tener en cuenta cuál es el enfoque que nos interesa y al que nos quisieras dedicar. María Camila, yo tengo una pregunta y quisiera saber, ¿qué papel jugó la universidad en todo tu proceso de práctica? En cuanto a la universidad y mi proceso de práctica, yo solamente tengo agradecimiento. Primero, la materia que nos dan para hacer nuestra hoja de vida, tener un docente calificado que nos guíe en cómo presentar unas entrevistas, cómo buscar oportunidades laborales es muy valiosa. Se le da como a uno esa guía que necesita en un momento de tanta incertidumbre. Segundo, también yo averigüé sobre cómo hacer mi práctica internacional y la universidad también tiene esa posibilidad abierta para el que la desee tomar. Y tercero, el hecho de tener una persona que durante tu práctica va a la organización, verifica que tú sí estés llevando a cabo tu práctica como debe ser, que estés ejerciendo el cargo en línea con lo que has estudiado, le da a la práctica muchísima seriedad. Eso me ayudó a mí a que no me tomaran como una simple practicante, pongámosle a hacer lo que sea, no, sino que la universidad tenga una persona como un monitor que vaya siempre a la empresa. En mi caso iba presencialmente y se reunía con mis jefes. Eso le da un rango de mayor seriedad al ejercicio que uno está haciendo. Y por último, en mi caso, pues yo encontré este centro de prácticas por fuera, digamos, de las ofertas de la universidad. Entonces, la universidad muy rápidamente reaccionó con las cartas que debía enviar, con la inscripción del centro de prácticas, como lo debía hacer, para poder que yo aprovechara esa gran oportunidad. Entonces, estoy, la verdad, muy agradecida con todo ese apoyo que le da la universidad a uno en este proceso de buscar práctica, claramente, si uno también pone de su parte para aprovechar todas estas oportunidades. Qué bien que la universidad le brinde tanto acompañamiento a sus estudiantes y tú, por ejemplo, eres el reflejo de ello. Por otra parte, cuéntanos cuáles fueron tus expectativas al ingresar como practicante en esta organización. La verdad, mis expectativas fueron demasiado grandes. Uno literalmente siente que ha estudiado mucho durante muchos años, pero que ya cuando lo va a ejercer uno dice, bueno, ¿y ahora qué? ¿Ahora qué hago? Entonces es mientras los primeros días, diría yo, o el primer mes, pero de ahí en adelante ya uno empieza a aplicar con seguridad todos los conocimientos que tuvo durante
toda su carrera. Entonces, la verdad, mi expectativa como tal era poder mostrarle a la organización donde yo ingresaba, donde hasta el momento nunca había tenido un practicante en comunicaciones ni un comunicador, era mostrarles y venderles la importancia de tener un comunicador interno dentro de su proceso para agregarle valor a la empresa. Qué dato tan importante acabas de dar, María Camila. Como tú lo has dicho, es cuestión de mostrarle a la organización la importancia que tiene un comunicador dentro de la empresa. Teniendo en cuenta esto y adentrándonos un poco más en tu proceso, ¿cuál ha sido tu mayor reto durante tu práctica profesional en esta organización y cómo lo abordaste? Siento que el mayor reto que tuve durante mi práctica profesional era, como les decía anteriormente, era vender la importancia que tienen las comunicaciones internas dentro de una empresa. Entonces, era con todo el conocimiento que nos dan durante esos 5 años, cómo aplicarlo y más allá de aplicarlo, venderlo para que sea atractivo para los directivos y que vean que sí tiene gran valor dentro de los procesos organizacionales. Entonces, la verdad, el mayor reto era poder en esos cortos 6 meses, donde claramente en ese momento era muy inexperta, mostrar resultados. ¿Cómo lo abordé? Lo abordé por medio de iniciativas claras, puntuales, para poder mostrar un antes y después con mediciones previas y posteriores de mi práctica y finalmente al final de mi práctica, al final de los 6 meses, entregué un protocolo de comunicaciones internas para estructurar toda esa parte de comunicaciones dentro de la organización. Entonces creo que el mostrar y entregar resultados fue la clave en ese reto que tuve al ingresar. María Camila, qué buen proceso y qué chévere es conocer más acerca de esta experiencia. Y aquí en Mesa nos estamos preguntando cómo se dio el proceso para pasar de practicante a colaborar en una empresa reconocida a nivel nacional. El proceso de pasar de ser practicante a colaborador, la verdad, muy, muy, muy emocionante. No tengo otras palabras. Creo que también fue fruto del esfuerzo. Es evidente que más en una empresa de ese tamaño a nadie le van a dar nada fácil, entonces es con mucho esfuerzo, con mucha dedicación, es no mostrarte como soy el niño o la niña practicante recién egresada, no importa si cometo errores, no, es si cometo errores porque los vamos a cometer, porque somos inexpertos, porque no nos las sabemos todas, porque estamos en un proceso de aprendizaje, es querer enmendarlos de la mejor forma, trabajar diariamente con excelencia. Entonces el día que me lo dijeron, no fue inmediatamente que ya iba a ser colaboradora de planta, sino temporal. En ese momento lo acepté claramente porque era una oportunidad más que se abría, porque pasaban de no tener nunca una practicante en comunicaciones a ya tener por lo menos un puesto temporal de analista de comunicaciones, que es mi puesto actual, ya no es temporal, ya es de planta, ya es un puesto que se creó en la organización. Entonces creo que son puertas que los comunicadores nos podemos ir abriendo paso e ir abriendo camino a lo largo del tiempo. Así es, María Camila, es un gran avance y una puerta gigante que se abre en el campo laboral para los comunicadores. Entonces, a grandes rasgos, ¿cuál crees que fue la razón por la cual tus directivos tomaron la decisión de seguir con tus funciones en la organización? Bueno, la razón por la cual yo creo que tomaron esa decisión fue por los resultados brindados, además porque no solamente se dejaba los resultados a interpretaciones, sino que, por ejemplo, en el momento en el que yo estuve en la organización, yo inicié en la organización, se hizo la medición de Great Place to Work, que mide el ambiente laboral de los mejores lugares para trabajar en el mundo. Entonces ahí nos salió que en la parte de comunicaciones no nos salió un puntaje tan alto. Entonces yo lo que hice fue anclarme a sus resultados de ambiente laboral, planear unas iniciativas que le apuntaran a mejorar esos
baches o esas oportunidades de mejora que se encontraron en esa medición y a partir de eso crear toda una estrategia. Entonces, el que no se les hable simplemente en el lenguaje es que el colaborador va a ser más feliz, es que el colaborador va a estar más informado, sino que tú tienes que conocer la estrategia como tal de la organización. Entonces, si por ejemplo la organización quiere aumentar su índice de productividad, tú no debes hablarles que va a estar más informado, no, es como desde comunicaciones y desde tu estrategia de comunicación interna le vas a apuntar a ese propósito común y esa estrategia organizacional. Entonces, siento que a veces en los comunicadores nos quedamos mucho en el post, en la pieza gráfica, en el correo electrónico y no pensamos estratégicamente. O cuando pensamos en estrategia, pensamos solo en estrategia de comunicación y debemos de pensar de forma más global. Y es que nosotros no solamente trabajamos por la estrategia de comunicación, sino que esa estrategia de comunicación le sirve o le apunta a la estrategia organizacional. Entonces, el hecho de conocer la naturaleza de nuestro negocio, la estrategia de nuestro negocio y hablar en términos no solamente desde la comunicación, sino también poder hablar de términos estadísticos, económicos, le agrega mucho más valor a nuestra labor como comunicadores en una organización. Total, es importante conocer tanto las estrategias comunicativas que se puedan difundir a través de los diferentes canales, así como las estrategias organizacionales que tiene cada empresa. Pero bueno, María Camila, ¿cuáles son los problemas comunicativos más comunes dentro de la organización? Siento que de los problemas más comunes que encontramos en las organizaciones es la falta de comunicación en cascada, la cual se refiere a cómo bajar la información desde los líderes a todos los niveles organizacionales. Eso va muy de la mano de que la comunicación normalmente está muy centralizada en ese comité ejecutivo o en esos líderes y las personas que están en la parte de producción del día a día de pronto son los últimos en enterarse. También va de la mano con otro problema que es la oportunidad en las comunicaciones, el hecho de que las comunicaciones no sean rápidas, oportunas, hace que se genere rumores de pasillo y demás que afectan demasiado la organización. Entonces, la comunicación es una gran herramienta para tener una gran cultura organizacional y un gran ambiente laboral, solamente si es manejada de forma estratégica. Estás escuchando Hablando de Prácticas Profesionales en la Universidad Autónoma de Occidente. Bueno, y recordemos que María Camila hizo una especialización en comunicación organizacional durante el tiempo en que estaba también haciendo las prácticas, pero dejemos que sea ella quien nos cuente ese proceso. Cami, ¿cómo fue tu proceso cumpliendo con ambas responsabilidades al tiempo? Bueno, el hecho de realizar la especialización y las prácticas al tiempo evidentemente no fue una labor sencilla, más porque en ese momento todo era presencial, entonces debía salir a las 6 de la tarde del trabajo con todo el tráfico a irme hasta la universidad, obviamente llegar tarde siempre por ustedes ya conocen los trancones y demás. Pero ahora hay muchas oportunidades, el estudiar virtual creo que facilitaría mucho todo esto, pero al mismo tiempo fue un proceso muy enriquecedor porque yo en la especialización, es muy diferente hacer una especialización sin tú conocer la realidad laboral del día a día en una organización a hacerla cuando ya la conoces. Entonces todo lo que estaba pasando, todo lo que yo estaba aprendiendo en la especialización, podía llegar el día inmediatamente después a aplicarlo en mi organización. O cuando me estaban explicando un tema en la especialización, yo podía inmediatamente relacionarlo con cosas que yo he vivido en el día a día organizacional. Entonces, la verdad, aporta muchísimo, ayuda demasiado, como tener la oportunidad de seguir estudiando, y además yo también creo que eso fue un plus o una de las razones por las cuales me pudieron dejar en la organización, era que aparte de tener el pregrado ya estaba pues finalizando el posgrado en ese momento. Entonces le da a uno como ese plus adicional que buscan las organizaciones. Como lo dijimos al inicio, el éxito no llega solo, sino que se trabaja arduamente para alcanzarlo, y tú eres un claro ejemplo de ello. María Camila, y ya para finalizar, ¿cómo aplicaste los conocimientos que te brindó esta especialización? Bueno, los conocimientos que me brindó la especialización definitivamente los aplico diariamente, los aplicaba desde el momento en el que estaba
estudiando al mismo tiempo que trabajando, y ya ahora cuando terminé la especialización, cuando tuve que hacer el estudio de caso, pude aplicarlo muchísimo más a la empresa, sobre todo en términos de pensar de forma estratégica, no pensar en piezas aisladas, en iniciativas aisladas, sino que en toda la estrategia de comunicación debe apuntarle a esa estrategia organizacional, y los directivos deben de entender que no estás haciendo la pieza por hacerla, o no creaste una red social por hacerla, o no creaste un noticiero interno por hacerlo y ya, sino que todo eso tiene una estrategia de fondo, y esa estrategia le apunta al propósito común que tenga la organización. Entonces, pues la verdad, la especialización de comunicación organizacional, uno, me aportó mucho a eso. Dos, me ayudó muchísimo a conocer colegas míos que están en el mismo medio, a los cuales yo puedo preguntarles cosas o conocer también y enriquecerme a partir de sus experiencias. Bueno, María Camila, hemos llegado ya al final de nuestro programa hablando de prácticas profesionales en la UAO, y te agradecemos por el espacio y por contarnos tu experiencia tan enriquecedora, y te deseamos muchos éxitos y que continúes dejando en alto esta profesión tan valiosa. Muchísimas gracias a todos por su tiempo, gracias por darme la oportunidad de compartirles mi experiencia. En caso de que necesiten respuestas adicionales, tengan más preguntas, con gusto estaré aquí para compartirles lo que pueda. Gracias a todos los oyentes por escucharnos, y esto fue Hablando de Prácticas Profesionales.